Ayin Yachu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar un poco a partir del quechua. Nuestra independencia empezó discriminando al quechua, discriminando a la cultura nativa, oriunda, y por ende discriminando también pues directamente a las personas. En 1854, Ramón Castilla hace la abolición total de la esclavitud. Pero ¿qué fue de los nativo hablantes, de los quechua hablantes? Tuvimos que esperar 1968. Durante la dictadura de Velasco Alvarado, se declara el quechua y el aymara junto al castellano como lenguas oficiales y se comienza una investigación, toda una gama de estudios acerca del quechua. Han pasado tantos años, 1985 recién nos damos cuenta que el quechua es una familia lingüística. Pero de 1985 hasta el 2011 tenemos que esperar para que se apruebe la ley de lenguas, donde realmente se reconoce el quechua como una lengua oficial, importante, una lengua a través del cual se debe impartir salud, educación, justicia, pero 5 años después recién se promulga su reglamento. 2016 se aprueba el reglamento de la ley de lenguas, de la ley 29.735. Esta ley reconoce no solamente al quechua, reconoce a todas las lenguas amazónicas. Hoy en día, en este momento, tenemos 48 lenguas oficiales. ¿Qué significa oficiales? Que cada una de aquellas personas que hablan una de estas lenguas tienen el derecho de recibir salud, educación, justicia y todos los servicios, sean privados como públicos, en su lengua originaria. Recién 200 años después comenzamos a tomar conciencia de la importancia que tiene esta lengua para entendernos a nosotros mismos, para conocer, para releer toda nuestra cultura, porque el quechua no es solamente una lengua, el quechua es la síntesis de una cantidad de culturas preincaicas que han contribuido en conocimiento, en sabiduría, han contribuido en toda esa riqueza cultural que el Perú hoy carga. Yapayanchik, Llamkananchik Kachkan, Yapayanchik, Ruananchik Kachkan, Kairu Nasiminchik, Kallpanchasja, Rimasja Kanampa. Ahora ha llegado el momento. Tenemos el reconocimiento, tenemos la legislación, tenemos todos los instrumentos para que esta lengua se pueda difundir. Pero no solamente difundir, sobre todo para que esta lengua no desaparezca. Sulpay, Tinkunanchikama, Kanan Micha, Runasimita Rimasu. Gracias. Nos vemos la próxima para seguir conversando acerca del quechua y en quechua.